Importante información para todos los beneficiarios del Seguro Social. Si bien, como muchos saben, se ha anunciado un posible recorte en el Seguro Social que podría llevarse a cabo para el año 2035, un año más tarde del último informe, es fundamental que las personas mayores examinen detenidamente sus circunstancias financieras. Este recorte, que podría reducir los pagos mensuales hasta un 17%, afectaría a más de 70 millones de estadounidenses que dependen de estos beneficios. Ante esta situación, surge para muchos la siguiente pregunta: ¿cómo podrían hacer frente a este costo creciente de cuidados a largo plazo a medida que siguen envejeciendo? ¿Qué podremos hacer ante esta situación? Una solución confiable y valiosa podría ser adquirir un seguro de atención a largo plazo. El seguro de atención a largo plazo nos ofrece una protección crucial para cubrir los gastos que son asociados con atención médica y cuidados a largo plazo, en caso de que sea necesario en el futuro. Y es que considerar esta opción es esencial para poder evaluar cuidadosamente las opciones disponibles que vamos a tener, determinar si es que este tipo de coberturas puede proporcionarte la tranquilidad y la seguridad financiera necesaria en los años venideros. Ante esta incertidumbre sobre el futuro del Seguro Social, es fundamental que las personas mayores tomen medidas proactivas para protegerse financieramente, pues el día de hoy vamos a explicarte qué opciones tienes y de qué modo puedes llevarlas a cabo. La seguridad social se está agotando, no tan rápido como se esperaba inicialmente. Sin duda, pues, gracias al último informe anual, es una gran noticia para las personas mayores, luego de que la Junta de Síndicos del Seguro Social haya publicado este informe, proyectando que tal vez no se necesiten recortes hasta el año 2035, un año más tarde de lo previsto originalmente. Pues bueno, se trata de un recorte sustancial para 70 millones de estadounidenses que actualmente dependen de estos beneficios de seguridad social. Aunque aparentemente aún es muy lejano este tema, debería llevar a muchas personas mayores a examinar más de cerca las circunstancias. ¿Tiene suficiente dinero para compensar un costo potencial? ¿Cómo podrán pagar el costo creciente de los cuidados a largo plazo? Pues bueno, existen formas seguras y confiables, las cuales pueden valer mucho la pena comprar ahora. Así es, el seguro de atención a largo plazo. Y es que este tipo único de protección puede ayudar a cubrir tus costos de hogares, centros de vida asistida, cuidadores a domicilio. Y con la perspectiva de una reducción de beneficios del Seguro Social en mente, es posible que muchas personas mayores quieran actuar ahora. Voy a explicarte 3 razones por las cuales yo creo que es una buena idea, o al menos es bueno tenerlo como opción válida para los años venideros. Los costos aumentarán, como la mayoría de las pólizas de seguro. Cuanto más espere, más probabilidades habrá de que aumente el precio. Y el seguro de cuidados a largo plazo no es una excepción. Si bien es muy posible obtener una póliza hasta los 85 años, cuanto actúes antes, es más que probable que menos dinero debas de pagar. Es por eso que muchos expertos sugieren comenzar antes de los 65 años, aunque en teoría podrías comprar un plan tan pronto como tengas 40 o 50 años. Simplemente no espere y espere obtener una cobertura rentable más adelante en la vida, porque es poco probable que se ofrezca sin tener una prima considerable. Y eso será particularmente problemático si tus beneficios del Seguro Social se hayan recortado para ese momento. Razón número 2. La necesidad de atención va a aumentar. A medida que envejece, va a aumentar la necesidad de cuidados a largo plazo. Esperar a que surja esta necesidad podría alinearse con un recorte en tus beneficios del Seguro Social.
combinándose para formar lo que es para muchos una tormenta perfecta de atención necesaria y un presupuesto muy limitado. Por lo tanto, si ya sabe que usted va a necesitar esta atención a largo plazo, que una póliza de seguro de atención puede ayudarte a pagar, tiene sentido actuar ahora. Alguien que hoy cumple 65 años tiene casi un 70% de posibilidades de necesitar algún tipo de servicio o apoyo o atención a largo plazo en los años que quedan. Tercera razón. Es muy posible que tu presupuesto ya esté ajustado en este momento. Si bien este ciclo inflacionario puede estar llegando a su fin, es posible que el daño a tus finanzas ya haya ocurrido, gracias a la tasa de inflación más alta en décadas y las tasas de intereses más altas desde el año 2021, millones de personas mayores han visto sus presupuestos ajustados gracias a un mayor costo de vida. Entonces, si sus presupuestos están limitados ahora, ¿quién sabe cómo será dentro de unos años? El ajuste por costo de vida, el COLA del Seguro Social, el más reciente fue significativamente menor que el año anterior, un 3,2% en este año 2024 versus un 8,7% del año 2023. Y es que en este contexto, podría ser muy ventajoso contratar hoy por hoy una póliza de seguro de cuidados a largo plazo, mientras las primas aún sean manejables. Pues como vemos este panorama, ante un posible recorte de prestaciones del Seguro Social, las personas mayores deberían prepararse hoy por hoy para el coste en su atención a largo plazo. Afortunadamente existen muchas opciones y una póliza de seguro de cuidados a largo plazo es una muy buena idea que te podría ayudar. Sin duda vale la pena ser proactivo. Si tu presupuesto ya está limitado debido a las presiones inflacionarias actuales, puede que valga la pena obtener cierta protección financiera antes de que surja una necesidad. Y ante las perspectivas de un aumento de primas y una mayor necesidad de atención, pues ahora puede ser el momento exacto de conseguir un plan. Al hacerlo, vas a tener una manera de pagar adecuadamente tus futuras necesidades de atención a largo plazo. Lo mejor de esto es que será independientemente de cualquier ajuste, modificación, recorte o aumento de tus beneficios del Seguro Social.